Hermanos y amigos, les pido que por favor me acompañen a la primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 12, porque vamos a continuar con la exposición de esta epístola. Es nuestro estudio número 31, primero a los Corintios, capítulo 12. Vamos a leer a partir del versículo 12 hasta el final del capítulo. Es un pasaje extenso, no es mi intención pasarme de la hora, porque hoy tenemos también la celebración de la cena. Y como verán, es muy fácil, relativamente fácil de entender también. Vamos a leer los versículos a partir del versículo 12. Primero los Corintios 12, versículo 12, dice la palabra del Señor: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si fuera todo oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un miembro de él. Y en la iglesia, Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lengua. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Pero deseen ardientemente los mejores dones, y aún yo les muestro un camino más excelente. Vamos a orar, hermanos. Señor, ante ti venimos dándote gracias por una vez más permitirnos adorar tu nombre, exaltarte y también recordar verdades que encontramos en tu palabra. Y qué bueno es alabarte cantando himnos que realmente tienen ese contenido doctrinal y ese contenido bíblico, que no solamente nos permite adorarte conforme a tu verdad, sino también que a la vez edifica nuestras almas. Te rogamos que tú nos prepares ahora para recibir tu palabra y nos capacites para exponerla con fidelidad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos y amigos, hace varios años ya vi en YouTube unos videos, una serie de videos de entrevistas que le hacen a un ciego, a un señor muy amable, muy carismático, se expresa muy bien. Y la serie consta de preguntas que le hacen a este ciego. Cada video es una pregunta que le hacen al ciego. De hecho, pregunta que yo creo que tú y yo quisiéramos hacerle y tenemos quizás deseo hace mucho tiempo de preguntarle a un ciego sobre esas cosas. Una de las preguntas que le hacen es, por ejemplo, cuando alguien menciona un color, ¿qué viene a tu mente? Él nunca ha visto un color. Cuando tú sueñas, ¿qué sueñas siendo que tú jamás has visto algo con tus ojos? ¿Qué tú piensas del racismo si tú nunca has visto el color de la piel de nadie?
Muy importante esa pregunta. Por medio de cada una de estas preguntas es obvio que este hombre tiene una discapacidad. Aunque está vivo y lleva a cabo su vida en lo mejor que pueda, por no tener ojos que funcionen, su vida tiene muchas limitaciones y esto le impide percibir, apreciar y disfrutar muchas de las cosas que tú y yo damos por sentado. Su vida no es normal, porque tan solo por no tener dos de sus miembros funcionando, su vida no puede ser normal, ni su cuerpo tampoco funciona de manera normal. En nuestro pasaje, como se habrán dado cuenta en la lectura, Pablo se vale de la figura de un cuerpo con sus diversos miembros, ojos, manos, pies, orejas, etcétera, para hablarnos de cómo la iglesia de Cristo es y cómo debe funcionar. Los dones que Cristo ha dado a su iglesia es para que sirvan de ojos, manos, pies, oídos. Y todos son igualmente esenciales. Hemos dividido, no hemos, en como si fuera un grupo que preparó el sermón, he dividido el sermón en 4 puntos, con los cuales no estoy muy conforme porque no suena muy bien, pero es lo mejor que pude hacer, porque realmente creo que por lo menos explica lo que cada una de estas breves secciones trata. En primer lugar, la iglesia, un cuerpo con muchos miembros, versículos 12 al 14. En segundo lugar, la iglesia, un cuerpo con diversidad, versículos 15 al 20. La iglesia, en tercer lugar, un cuerpo con miembros interdependientes, versículos 21 al 26. Y en cuarto lugar, la iglesia, un cuerpo con diferentes funciones, versículos 27 al 31. Y si fuéramos a presentar la idea central del pasaje es la siguiente: cada creyente en la iglesia es esencial para el bien común y esencial para su buen funcionamiento. Repito, cada creyente en la iglesia es esencial para el bien común y para el buen funcionamiento del cuerpo. Pues vayamos a nuestro primer punto, entonces, la iglesia, un cuerpo con muchos miembros, versículos 12 al 14. Hermanos, no olvidemos que Pablo no se ha olvidado del tema que él viene abordando. Particularmente nos encontramos recientemente viendo cómo Pablo aborda las divisiones que había entre ellos con respecto al tema de los dones. Pero el tema de las divisiones es un tema que permea toda esta epístola. Desde que empezamos en el capítulo 1, versículo 10, ya Pablo está diciéndoles que hay una misma mente y un mismo sentir entre ellos, que no haya divisiones. En el capítulo 3 les dice exactamente qué tipo de divisiones, bueno, una de las divisiones que estaba viendo, porque hubo muchas, era con respecto a su maestro favorito y había partidismos entre ellos. En el capítulo 5 se podría decir que había división entre ellos con respecto a la manera que debía tratarse aquel hombre que estaba viviendo en adulterio y fornicación. Y digo que había división, no lo dice claramente el texto, pero si a Pablo alguien le escribió de la familia o de la casa o de la iglesia que se reunía en casa de Cloé, le escriben a él y él tiene que responder al respecto porque había algunos inquietos con ese problema. No pensaban igual con respecto a eso. En el capítulo 6 nos encontramos llevándose a las cortes unos a otros. Había divisiones también. En el capítulo 8, divisiones también con respecto al asunto de los sacrificados a los ídolos, etc. En el capítulo 11, con respecto a la celebración de la Cena del Señor, estaban divididos también. Capítulo 12, 13 y 14, tremenda división en el uso de los dones. El tema de la división permea toda esta epístola. No hay duda al respecto, hermanos. Y Pablo aquí, guiado por el Espíritu Santo, usa en este pasaje la analogía de un cuerpo para ilustrarles a ellos lo que la iglesia es. Lo que la iglesia es. Y él dice en el versículo 12, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros. Empieza a usar la imagen o la figura de un cuerpo. Por cierto, hermanos, cuando escuchen la palabra miembros, aquí no piensen en los miembros de una iglesia. No piensen en, así como estas personas que serán, luego de que terminemos el sermón, serán aceptadas como miembros de esta iglesia. Unas 14 personas. No es de esa clase de miembro que está hablando aquí. Está hablando de miembros o extremidades del cuerpo, a modo de figura para ilustrarnos lo que una iglesia es. Claro, nosotros usamos el término miembro para ser miembros de una iglesia, pero no es en ese sentido que Pablo lo está usando. Pero cuando piensen en miembros, piensen en cada creyente individual que forma parte de esa iglesia
y cada creyente individual con su respectivo don o dones que Cristo le ha dado para el buen funcionamiento de esa iglesia en particular. Pues el cuerpo representa a la iglesia de Cristo. ¿Y quién es la cabeza? Cristo Jesús es la cabeza del cuerpo. Recuerden la íntima relación que hay por gracia entre Cristo y su iglesia. Tanto así que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. ¿Recuerdan cómo el Señor confrontó a Saulo de Tarso cuando perseguía a los cristianos, perseguía a la iglesia de Cristo ferozmente? Y el Señor se le aparece en Hechos capítulo 9, cae de su cabalgadura, no dije caballo porque no dice que caballo, y cuando está ahí lo humilla, le pregunta, y oye esa voz, le pregunta, Señor, ¿quién eres? Le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él pudo haber respondido, no es a ti que yo te persigo, es a la iglesia. El que persigue a la iglesia persigue a Cristo. Así el Señor lo ve. ¿Por qué me persigues, Saulo? Y ese es el mismo concepto que Pablo nos está comunicando en esta epístola, no solamente en este pasaje. Porque en el capítulo 1, versículo 13, él dice, ¿está Cristo dividido? Él pudo haber preguntado, ¿está la iglesia dividida? Pero asocia a la iglesia de tal modo con Cristo, como su cuerpo, y él su cabeza, que es Cristo el que está siendo dividido, si se puede decir así. Somos cuerpos, hermanos, con varias cosas en común. Tenemos una cabeza en común. Jesús es la cabeza de la iglesia. También, y es a lo que Pablo va ahora en el versículo 13, fuimos bautizados y sellados por el mismo Espíritu. Ese término mismo y varios, aparece varias veces con el fin de llevarnos a entender. Somos variados, hay diversidad, somos muchos, somos diferentes personas, tenemos diferentes dones, somos una misma iglesia. Y aquí Pablo quiere comunicar esa idea una vez más, hablando en el versículo 13 con estas palabras, pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados. No fue que aquel con un espíritu diferente, el mismo Espíritu. No puedo negar, hermanos, como le ha resultado ser difícil a muchos comentaristas que he consultado, que está un poco difícil determinar en qué sentido es que Pablo está hablando de bautismo aquí, con relación al tema que está tratando. Pero me inclino a lo que D.A. Carson dice cuando explicando lo que Pablo dice que lo que está diciendo Pablo aquí es que hemos sido empapados, de ahí la figura de bautismo, que hemos sido empapados con la influencia poderosa y transformadora del Espíritu. Porque bautismo en la Biblia se usa en diferentes sentidos. Se usa en el sentido de identificación con alguien. En Moisés fueron bautizados, 1 Corintios 10. No tuvo nada que ver con agua. Tuvo que ver con esa identificación, con él como líder. Jesucristo fue bautizado, no por sus propios pecados. No confesó que había creído en nadie para salvación. Él no necesita salvación. Pero al ser bautizado se identificó con su pueblo. En ese sentido, es otro aspecto de lo que el bautismo representa. Lo que aquí representa también es otra cosa. Cuando se habla de ser bautizado por el Espíritu, también es en otro sentido que él lo dice. Ahora, ¿cuál es el punto de todo esto? Que cada cristiano forma parte de este cuerpo en el cual hemos sido incluidos, sumergidos por obra del Espíritu Santo, bautizados en él y por él. Y cada uno de nosotros, los creyentes, somos miembros de este cuerpo conocido como la iglesia. Hermanos, aprovecho para exhortarles que tengan mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado con ver esta iglesia como mi iglesia. Estoy hablando de mí como pastor. La iglesia no es de los pastores. La iglesia es de Cristo. ¿Y de qué me estoy agarrando? De lo que dice el versículo 14. Escuchen bien o lean conmigo. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. La iglesia somos nosotros. Y por favor no se acostumbren a llamar a la iglesia como la iglesia del pastor fulano. No es de él. Mejor di la iglesia que pastorea fulano o fulanos. Mejor es decir la iglesia en la cual se encuentra el pastor tal. El cuerpo no es un solo miembro. La iglesia no es el pastor. La iglesia es el cuerpo. Pues vimos en primer lugar, la iglesia es un cuerpo con muchos miembros.
En segundo lugar, la iglesia es un cuerpo con mucha diversidad. Versículos 15 al 20. Lo que Pablo dice en los versículos 15 al 20 revela uno de los problemas que había en la iglesia de Corinto. Recuerden, hermanos, que nosotros no tuvimos el privilegio de recibir o de tener a nuestra disposición las preguntas que estos hermanos le hicieron, que le llevaron a responder con esta epístola. Pero la respuesta nos da a entender algo del problema que hay. Si yo, por ejemplo, supe que una persona le escribió una carta a un primo que es doctor sobre un problema que tiene, yo no sé el problema, pero solamente se me entrega la carta que el primo doctor le envió en respuesta y le dice: evita comida que sea acídica. Trata de comer por lo menos 3 horas antes de acostarte. Trate de poner 2 almohadas, duerme un poco elevado. Ese hombre sufre acidez. No tiene que decirme nada más. Sufre de acidez, de reflujo. Algo similar pasa cuando uno lee una epístola. Se da cuenta, lo más seguro es por esto que Pablo está diciendo esto. Y en los versículos 15 al 20 en particular, podemos percibir ciertas cosas de un problema que había en el corazón de muchos de aquellos hermanos. Por lo que vamos a ver aquí en este segundo punto, se ve que había envidia. Se estaban envidiando unos a otros por los diferentes dones que tenían. Celos por causa de esos dones. Orgullo, algunos creyéndose superiores a otros por los dones que tenían y de lo que otros carecían. Los corintios estaban refiriendo o pensando de esta manera, por lo menos se puede deducir por lo que uno lee aquí. Si yo no sirvo al Señor de esta manera, yo no soy parte de esta iglesia. No soy parte de esta iglesia. ¿Por qué Cristo? ¿Para qué Cristo me dio dones? Pregunto yo. ¿Acaso para que sirvan de adorno? ¿Por qué a aquel hermano sí se le permite servir al Señor de esta manera y a mí no se me permite? Yo no soy parte de este cuerpo. Miren los versículos 15 y 16 en la primera parte cada uno. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo. Versículo 16. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo. En otras palabras, si yo no tengo este don, olvídese, yo no pertenezco a esta iglesia. Porque este es el don que yo tengo. Y el domingo pasado vimos que eso es algo que determina realmente los pastores y la iglesia al verte y conocerte mientras tienen comunión contigo, ¿verdad? Tú puedes tener aspiraciones y deseos. Yo lo puedo tener también, pero los hermanos nuestros son los que confirmarán si el Señor nos ha dado algún don en particular. A ambos, al que dice que no es parte del cuerpo porque no es mano y el otro porque no es ojo, Pablo responde, no por eso deja de ser parte del cuerpo. No es lo que tú digas que determina si tú eres parte de ese cuerpo o no. No es lo que tú quieres hacer con el don que tú dices que tienes que determina si eres parte del cuerpo o no. Pablo les está diciendo a ellos básicamente, da muerte a tu orgullo, tus celos, tu egoísmo y entrégate a servir al Señor en la iglesia con humildad. Porque por más que te quejes y digas que no eres parte del cuerpo, no por eso dejaste serlo. Dios te hizo parte del cuerpo de Cristo. Hermanos, Pablo les dice algo que muy probablemente sea un indicio de que la mayoría de ellos estaban interesados quizás en uno o dos dones en particular, que eran los que más la atención le llamaban. Y yo creo que uno de ellos era el don de lenguas. Otro quizás el don de sanidad. Y es curioso que Pablo al presentar esto, lo presenta en el versículo 17 de esta manera. Si todo el cuerpo fuera ojo, si todo el mundo en la iglesia quisiera tener un solo don, esa es la idea. ¿Qué sería del oído? Si todo fuera oído, ahí está el segundo don, ¿qué sería del olfato? Niños, a veces los niños como tienen la cabeza tan pequeña, no los veo, se me pierden entre las torres gigantes de los adultos. Pero niños, imagínate tú que tú fueras un ojo. Piensa ahora por un momentito. Tú eres un ojo. Tú te la pasarás el día entero rodando y haciendo nada. Mirando para acá, depende de dónde caigas. No puedes escuchar nada. No puedes pensar. No puedes caminar.
depende de algún viento que te mueva o alguien que te dé un golpe. Pero que fuera de ti, tú no fueras un cuerpo. Tú no pudieras ni vivir de esa manera, no tuvieras función porque no tienes nervio óptico que te conecta al cerebro para poder realmente ver. No servirías de nada. ¿De cuánto sirve un ojo si no está unido un cuerpo al que le permita ver para que ese cuerpo pueda moverse por donde tiene que moverse, ver a las personas con quienes se comunica, ver a las personas a quien tiene que servir, ver la gloriosa creación de Dios, etcétera? ¿De qué serviría? De igual manera, ¿de qué sirve una oreja sin un cuerpo que le ayude, sin un cuerpo al cual le ayude a escuchar? Y Pablo les recuerda a ellos de dos atributos de Dios en este mismo contexto para que recuerden que todo esto viene de Dios. Primero les dice a ellos sobre la soberanía de Dios. Esto podría decir que es indirectamente y el próximo atributo es la sabiduría de Dios. Y esto sí debo decir que por inferencia pura se puede inferir del texto aunque no lo mencione directamente, pero espero que lo vean al igual que lo he visto. Oigan lo que dice en el versículo 18. Ahora bien, Dios ha colocado, él es el soberano, el que decide. Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Son diferentes, pero él es el que ha determinado dónde los coloca. Dios fue el que decidió poner los ojos aquí arriba y no aquí al lado. Soberanamente. Él, llevando esto al contexto de los dones y a nosotros, nos usa como Él quiere usarnos. Eso hay que dejárselo a Él. Y la sabiduría de Dios, que digo que por inferencia la podemos ver, versículo 19, y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Pero Dios en su infinita sabiduría no lo hizo así, ¿verdad? Dios hizo un cuerpo con muchos miembros. Por eso dice él, sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Se ve que la iglesia fue diseñada en la manera que es, como un cuerpo, por la infinita sabiduría de Dios, ¿verdad? Y antes de pasar al próximo punto, permítame mencionar dos cosas que creo que aprendemos de este segundo punto aquí. Y una es que en la iglesia nadie es más importante que nadie, ni nadie es inferior a nadie. Porque somos un cuerpo con diferentes miembros y cada uno con su función. De modo que realmente no se puede decir, este es más importante que el otro. En la iglesia de Cristo no hay gente, no hay nadie más importante que nadie, ni nadie inferior a nadie. Todos los miembros del cuerpo tienen diferentes funciones. La diversidad en el cuerpo es necesaria para su funcionamiento. Qué bueno que el oído no le coge con ver, ¿eh? Qué bueno que a los ojos no le coge con escuchar. Eso fue un caos si los miembros nuestros cambiaran de función antojizamente. Un cuerpo al que le falta un miembro nos hace ser personas discapacitadas. Un solo miembro. A usted le cortan el dedo pulgar del pie o de los dos pies y el balance lo va a perder y le va a costar mucho hasta que los músculos se vayan acostumbrando para poder caminar un poquito mejor. Pero si te cortan los dos dedos gordos del pie, es de boca que te va. Por más simple que parezcan y más débiles que se vean, esos dedos, que una vez se da un golpe y es doloroso. Pero son débiles, lo que quiero decir. En la iglesia no hay dones ni personas más importantes que otras. Todos los dones son de Cristo. Todos han de usarse para su gloria. Todos han de usarse para el bien de la iglesia. Ningún don nos sube de categoría por encima de nadie. El don de enseñanza, porque es el que más público es, no sube al que enseña de categoría por encima de los demás hermanos. No está el maestro pastor y los hermanitos. La Biblia no divide a la iglesia de esa manera. Otra cosa que aprendemos, hermanos, es que debemos aceptar humildemente y con gratitud los dones que a Cristo le haya placido darnos. Aceptarlo con humildad y con gratitud. Sin envidiar al que tiene otro don, sin quejarnos porque no tenemos un don diferente, y sin gloriarnos por el don en particular que el Señor nos haya querido dar. En
en Romanos 12, por ejemplo, versículo 2, donde se nos dice que nadie tenga más alto, no, el 3, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura según la medida de fe que Dios ha dado a cada uno. Hay una manera de pensar de nosotros mismos con cordura, en una manera realista, ¿verdad? Y debemos pedir al Señor que nos dé esa humildad y también ese conocimiento y sabiduría y discernimiento bíblico para realmente determinar y evaluarnos a nosotros mismos y nosotros ser los mismos que digamos, no, yo no creo que tengo ese don que algunos piensan que yo tengo. O sí, yo creo que lo tengo, por esto, por esto y por esto. Y se me ha confirmado por esto y por esto y por esto. En el versículo 20, Pablo vuelve a recalcar la realidad de que somos un cuerpo con diversos miembros. Es una idea que repite varias veces porque él quiere martillársela bien en la mente de los corintios. Versículo 20. Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Pero Pablo, ya tú dijiste eso, pero es que usted tiene que oírlo otra vez, porque parece que no le entra. O parece que le entra por un oído y le sale por el otro. Que ustedes son un cuerpo, señores. Lo que pasa es que, y por eso tienen diversos miembros. En tercer lugar, la iglesia, un cuerpo con miembros interdependientes. La iglesia, un cuerpo con miembros interdependientes. No te necesito, parece ser la actitud que algunos corintios tenían hacia sus hermanos. No te necesito a ti. Aquel sí, tú me necesitas a mí, yo a ti no te necesito. Y Pablo procura corregir y cambiar esa manera de pensar en los versículos 21 al 26. Empezando con el 21, les dice, y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. ¿Cómo que no? Yo veo un pedazo de pan y quiero cogerlo con los ojos. Le voy a decir a la mano, no te necesito. ¿Y con qué lo agarro? Ah, no, usted lo agarra con la boca. Ajá. Y le pongo mantequilla con la boca. O sea, hay muchas cosas que sin las manos no pudiéramos hacer. Nosotros damos por sentado muchos de los miembros que tenemos, hermanos. Un estudio como este debería llevarnos a recordar, aunque no es el tema principal, la sabiduría de Dios y su bondad. A no solamente crear un mundo como el que creó, sino darnos los sentidos para disfrutarlo. Para disfrutarlo. Nosotros pudiéramos muy bien haber podido comer comida y digerirla y todo lo demás y no tener papilas gustosas que nos permitan distinguir los diferentes sabores. Pero el Señor es tan bueno. Tú oyes, mi amigo, y tú oyes, niños, a pesar de que somos pecadores, Dios es tan bueno que aunque le dijo al hombre en el jardín del Edén, en Génesis capítulo 3, que por causa suya maldita sería la tierra sigue produciendo frutos, vegetales. Seguimos comiendo. A la mujer le dijo que aumentarían los dolores de su parto, pero sigue teniendo hijos y disfrutando del gozo de tener hijos, porque Dios es un Dios de gracia y misericordia. No te necesito. Posiblemente, no podemos decirlo con seguridad, cuando Pablo menciona ojos y cabeza, posiblemente estos representan dones más públicos, de enseñanza, liderazgo, y la mano y los pies representan dones de servicio. Pies que van a algún sitio, manos que sirven. Y estos dones de servicio son menos notorios muchas veces. Hay muchísimas cosas que los hermanos aquí hacen, de las cuales la mayoría de nosotros aquí ni sabemos. Empezando en sus hogares clamando al Señor uno por otros. ¿Quién ve eso? El Señor. A menos que alguien, como vi una vez, le tiró una foto a su esposo y lo puso en Facebook. Aquí está mi esposo orando. Ah, gracias, hermana. Gracias. Deje eso en secreto, ese hombre. Eso no es para estarlo publicando. Eso es delante del Señor. ¿Cuántos aquí están orando por diferentes cosas? Y nadie lo sabe. Muchas de las cosas que quizá el Señor te ha dado, te ha cuidado, te ha preservado, te ha provisto en respuesta a oraciones de las cuales tú nunca sabrás en esta tierra. Son menos notorios, pero no dejan de ser importantes. Según el Señor en este texto, ningún hermano puede decírsele, no te necesito. Eso implica que hasta los pastores necesitan a todos sus hermanos. Los pastores necesitan que sus hermanos lo edifiquen. Los pastores necesitan que sus hermanos sean sus amigos. Necesitan
ser beneficiados por el conocimiento que aquel hermano tiene sobre un tema que ese mismo pastor no ha tenido ni tiempo para estudiar todavía. Necesitan del servicio de esos hermanos, al igual que los hermanos necesitan también de ese pastor para que los edifique, para que los consuele, los anime y para que sea su amigo también. Así como en el cuerpo humano, en la iglesia existe una interdependencia entre los miembros. Todos nos necesitamos mutuamente. Y Pablo les enseña esta realidad diciendo algo que parece ser realmente contraintuitivo, pero lo dice como quiera, versículos 22 y 23. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen los más débiles, señores, los ojos son débiles. Cualquier pajita inmediatamente, en una manera instintiva, reaccionamos para protegernos. Así el Señor nos hizo. Pero son muy delicados. Sumamente delicados. Pero dice que son los más necesarios. Esos dos hoyitos que están ahí son de los más necesarios para nosotros. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, Pablo está usando un eufemismo, pero está hablando de las partes íntimas del cuerpo, parte privada, a estas las vestimos con más honra. Y está hablando de una manera simbólica. Así, mira cómo nosotros las partes más íntimas las vestimos más, las cubrimos, como si se le diera una atención especial. Y según... Y si vamos a hablar de marca y estilo y costo de la ropa con la que vestimos nuestros cuerpos y cubrimos todas esas partes, ¿cuánta honra le damos? O es en Walmart o en Macy's. Hay una gran diferencia. Pero es ropa. Pero es para cubrirnos. Dice a él, así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso. Y esto de la parte más íntima, un comentarista decía, y puede ser que es así, también hay una realidad sobre esta parte más íntima. Al cubrirlas, eso habla de que nadie las ve, y ese nadie los ve lo podemos llevar al contexto de la iglesia. ¿Y cuántos hermanos no hacen cosas que nadie ve? Nadie las ve, pero son esenciales. Son esenciales. Pablo contradice aquí una perspectiva y actitud antibíblica que parece haber habido en aquella iglesia. Eso podemos deducirlo claramente al leer la epístola completa. Parece que allí se estaba viendo a los pastores o maestros como los superiores y a los hermanitos como los inferiores. Por hermanito entiéndase lo que no tiene ninguna función pública, lo que son hermanos comunes y corrientes, como le decimos. Que deberíamos de estar hablando así, por cierto. Los pastores son esenciales y en la práctica los hermanitos son desechables. Si se van, que se vayan, no los necesitamos. Usted sí lo necesita. Cristo ha dicho que sí lo necesitamos. Todos son esenciales en la iglesia de Cristo. ¿Qué dice esa perspectiva? ¿Qué comunica esa perspectiva? Que los miembros son necesarios para promover a los pastores y sus ministerios. Pero mientras esos miembros no promuevan a ese pastor y sus ministerios, o esos pastores o equipo de pastores y su ministerio, ya entonces dejan de ser esenciales. ¿De dónde viene ese cuadro? De la Biblia no es. ¿Cuál es la perspectiva y actitud que nos enseña este pasaje? Que todos nos necesitamos unos a otros. ¿No lo ha visto aquí claramente? Él ha hablado de manera bien simple, hablando de ojo, oreja, pies, manos, para que lo entendamos. Porque le dijo en el capítulo 3 que todavía tienen necesidad de leche. Ustedes necesitan leche, yo les voy a dar leche. Mira, ¿tú sabes con un ojo? Claro, Pablo. ¿Quién no sabe con un ojo? Exactamente, te estoy hablando así, con simpleza, como un niñito. Para que no te confundas, no me malentiendas. Hermanos, los hermanitos, entre comillas, son tan necesarios que los pastores no fueran pastores si los hermanitos no lo hubieran reconocido. Puede haber una iglesia sin pastor por un tiempo, ¿verdad que sí? Pero no puede haber un pastor sin iglesia. Los pastores no existieran si no hubiera iglesia. Los hermanitos no son desechables. Son una parte esencial del cuerpo. Todos somos parte de ese cuerpo. La única cabeza es Cristo. Esos hermanitos débiles tienen la autoridad para descalificar a ese individuo que tuvieron que evaluar según los requisitos de un pastor.
Los hermanitos débiles son parte de la columna y baluarte de la verdad, que es cada iglesia, y tienen todo derecho y deber de cuestionar si la enseñanza del pastor se desvía de la sana doctrina o si su exégesis de algún pasaje realmente no toma en cuenta el contexto inmediato y general de las Escrituras y se desvía de la enseñanza. Dije, tienen el deber y el derecho de preguntar, pastor, ¿de dónde te sacó esa enseñanza? Yo no la veo ahí. Quizá yo por mi falta de conocimiento no lo vi. Ayúdame a entenderlo. Ustedes no vienen a sentarse ahí como si vienen a un cine. Que después que salen pueden decir si les gustó la película o no les gustó. Ustedes son parte integral de un cuerpo al que yo también pertenezco. Y ustedes son los bereanos que deben estar analizando, pensando, yendo el pasaje, aún después de haber escuchado el sermón, y preguntarme, o a cualquiera que enseñe aquí, si lo que se enseñó realmente es conforme a la Escritura. No es un privilegio que te estoy dando yo, es un deber que tienes tú como columna y baluarte de la verdad. Tú tienes la responsabilidad, todo este cuerpo tiene la responsabilidad de cuidar y preservar celosamente la verdad de Dios, revelada en su palabra. Si yo me enojo, si tú me preguntas, problema mío con Dios. Pero hazlo. Hazlo. ¿Qué nos dice la figura del cuerpo en este pasaje? Que no debemos ver la iglesia como una jerarquía, sino como un cuerpo en el que todos los miembros se necesitan unos a otros. Sí, la iglesia tiene líderes y esos líderes tienen que liderear. Esos líderes tienen que instruir y guiar a las ovejas. Pero la única cabeza es Cristo, ese es el punto. Nosotros somos el cuerpo. Eso es lo que el pasaje nos ha estado diciendo desde diferentes ángulos. De hecho, el capítulo entero nos viene diciendo eso a nosotros. ¿Para qué fue que el Señor diseñó este cuerpo en la manera en que lo diseñó? Versículo 25, tenemos la respuesta aquí. ¿Para qué fue? Oigan, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Aquellos que han estudiado bien el tema de la unidad, de la división en la iglesia, en la Escritura, y si piensan que únicamente la división es cuando no se piensa igual doctrinalmente, quizá uno esperaría que Pablo dijera a fin de que en el cuerpo no haya divisiones, sino que todos tengan una misma mente, un mismo sentir, lo cual dice él en 1 Corintios 1:10, en ese contexto, en lo que lo dice, y en otros pasajes bíblicos, claro, se enfatiza. Pero generalmente hablando, cuando se habla de división y unidad, y las causas de la división, no es principalmente por problemas doctrinales, aunque sí puede suceder. Ya lo he dicho antes, pero quiero recalcar que otra vez, este es otro pasaje que nos confirma esa misma perspectiva bíblica. El Señor diseñó a la iglesia para que funcione como un cuerpo con el fin de que no hubiera división en ese cuerpo. Según el versículo 25, ¿qué es lo contrario a la división en la iglesia local? Oigan, que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Si en una iglesia se preocupan los miembros, los hermanos, unos por otros, va a haber unidad en esa iglesia. Es decir, no dando mayor cuidado unos por encima de otros, sino el mismo cuidado uno por otro, dice el texto. El tener la misma confesión de fe no es lo que principalmente guarda la iglesia de división. La receta para la división de una iglesia local, si se quiere realmente destruir la unidad en una iglesia local, es bien fácil. Se tiene que hacer lo siguiente: descuídense unos a otros. Desinterésense uno por el bienestar espiritual del otro. Y se cae en pedazos la iglesia, teniendo la misma confesión de fe. Si los pastores no cuidan de las ovejas, la división viene. Si los pastores no se preocupan por la condición de las ovejas, se estarán pudriendo muchas de ellas y no sabrá que poco a poco se está destruyendo ese edificio espiritual. Si los miembros no se cuidan unos a otros, también algunos se desviarán hasta de la fe. Ya no habrá interés en ellos de asistir a los cultos. Y como nadie lo chequea como quiera, ni averigua qué está pasando, peor todavía.
El hermano Rogelio hace varios domingos que no viene a los cultos, pero yo no me meto en asuntos pastorales. Dicen algunos para justificar su descuido por su hermano. No, esos no son asuntos pastorales, esos son asuntos tuyos. El que un hermano con frecuencia falte son asuntos tuyos. Tú eres hermano de ese hermano, tú debes ser guardián de tu hermano, tú debes preocuparte por ese hermano. Si los miembros no cuidan del alma de su pastor, ¿cómo? Lo repito, si los miembros no cuidan del alma de su pastor, ¿de dónde te saca eso? Que todos somos parte del mismo cuerpo y que no hay superioridad. No lo acabamos de estudiar. Entonces, ¿quién es parte de ese cuerpo también? Los pastores. ¿Y quién lo va a cuidar a ellos? Especialmente si es uno, como el caso mío. ¿Quién nos va a cuidar? ¿Quién me va a cuidar a mí? El pastor puede deteriorarse espiritualmente. Si un miembro se le acerca a un pastor y le dice lo siguiente, ¿qué tú pensarías? Pastor, como usted es mi hermano y es miembro del mismo cuerpo al cual yo pertenezco y todos somos un cuerpo bajo la cabeza que es el Señor Jesucristo, y el Señor me manda en 1 Corintios 12, versículo 25, que cada miembro tenga cuidado uno por otros, y es mi responsabilidad también preocuparme por usted. Yo le quisiera hacer unas cuantas preguntas para asegurarme de que usted está creciendo. ¿Cómo está su andar con el Señor, pastor? ¿Cómo está su relación con su esposa? ¿Qué esfuerzo se está haciendo para cultivar los dones que el Señor le ha dado? Para que sea evidente su aprovechamiento delante de la iglesia y todos seamos beneficiados. Hoy si la respuesta es no, yo me la paso viendo Netflix. Yo le pido al Señor el sábado a las 9:50, Señor, tú has dicho, abre tu boca, yo la llenaré. Ven, llénala. Que mañana yo le tiro al hermano lo que me venga. Miren, no den por sentado que por un individuo tener un puesto público quiere decir que anda bien con el Señor. Entonces, ¿quién se va a preocupar por ese individuo? ¿Vamos a relacionarnos con nuestros pastores basados en suposiciones? ¿O hay que pensar lo mejor? Él tiene que estar bien, porque si él habla con esa seguridad de la Escritura, tiene que estar bien. Tiene que estar bien. ¿Acaso no es lo que este pasaje nos enseña, que tenemos que cuidarnos unos a otros? Y nos enseña que todos nos necesitamos mutuamente. Aún con una pregunta, pastor, ¿y qué libro he estado leyendo recientemente? Hay hermanos que lo preguntan, ¿qué libro he estado leyendo recientemente? No lo preguntes solo por curiosidad, pregúntalo por si acaso te dice, bueno, hace varios meses que no leo un libro. ¿Y por qué, pastor? Pero hay algo más que también evita la división. Es el verdadero amor cristiano, versículo 26. Verdadero amor cristiano en acción. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Cuando hay un verdadero amor en la iglesia, lo que le afecta a un miembro le afecta a todos. Sea positivo o negativamente, le afecta a todos. Los miembros sinceramente se interesan en lo que al otro le afecta. Pero tristemente, una de las señales de una iglesia dividida no es que algunos miembros se van necesariamente, sino la indiferencia de unos hacia otros. El que un hermano sufre y nadie llore con él. El que a una hermana el Señor la bendiga de una manera especial y no hay nadie que se regocije con ella. El que un hermano se esté deteriorando espiritualmente y nadie se interese por buscarlo. Cosas que le dicen a nuestros hermanos, no me importas, me da igual que te deteriores y oiga de ti, no, pero ese hombre hace tiempo está de cabeza en el mundo. Allá él. Con nuestras acciones, falta de amor, eso es lo que estamos diciéndole a los hermanos. Allá ustedes y allá la Biblia que me dice a mí que los cuide y que me preocupe por ellos. Allá Dios y su voluntad. Estamos pecando contra el Señor si descuidamos esas cosas, hermanos. Esto no es un asunto de que no estamos bien, que sería bueno. Estamos desobedeciendo la palabra del Señor. Hermanos de la IBE, ¿lloras con el que llora y te regocijas con el que se regocija? ¿O te da igual? ¿Verdad que si tú te das un martillazo en un dedo, todo el cuerpo lo siente? Un solo miembro, un dedo.
Cualquier persona que esté aquí que trabaje en carpintería, lo pudiéramos poner aquí. Venga, explíquenos, denos testimonio. ¿De qué se siente cuando usted, en vez de darle al clavo, se da en el dedo ahí? ¡Pam! ¿Y cómo es ese proceso que ese dedo se pone morado y luego pierde la uña? Explíquenos todo. Mire, eso es algo serio. ¿Verdad que cuando uno le duele una muela, el cuerpo entero se estremece y no hay momento en el que uno anhele con lo profundo de su corazón ver a un dentista por más miedo que le tenga? Se le va el miedo una enseguida. Búscame el dentista inmediatamente. Y lo malo cuando te da un fin de semana que están cerrados. Pero te duele el cuerpo entero. Te pones incómodo, hasta tu estado de ánimo cambia. Te pones irritable. Un nervio por ahí solamente. Así debe interesarnos cuando nuestros hermanos no anden bien. Y hacer algo por ellos, además de orar. Y también debe interesarnos cuando nuestros hermanos se gozan por alguna bendición del Señor y regocijarnos con ellos en vez de envidiarlos. Desde que el hermanito tal lo ascendieron, ahora está... Sí, porque cuando uno envidia a alguien empieza a percibir un orgullo en esa persona. Míralo ahora. Desde que tiene ese carrito, cuasi es envidia en tu corazón. No es envidia. No, que no. Que no. ¿Por qué tú inmediatamente empiezas a percibir un supuesto orgullo en aquel hermano cuando lo que está es gozoso como él es porque el Señor lo ha bendecido? Tú no conoces el corazón y yo tampoco. Hermanos, yo doy gracias al Señor al ver el amor de ustedes como iglesia. Roguemos al Señor que nos ayude a abundar en ello más y más. Gracias también por edificarme, por preocuparse por mi alma, por animarme, por aconsejarme. Gracias por su amistad también. Gracias por aún podernos reír y mandarnos cosas por WhatsApp que son jocosas, simples. Porque el Señor también nos ha dicho en Eclesiastés capítulo 9, goza de la vida. El cristiano no es más puro y más santo porque anda cabizbajo con una cara de machete. Yo sé que yo no me río mucho. Hay personas que no se ríen mucho, pero uno puede andar en el gozo del Señor por dentro. Y ahí temperamentalmente uno no se expresa tanto así con una sonrisa. Pero tenemos que disfrutarla, todas las que el Señor nos ha dado en abundancia para que disfrutemos. Cuarto y último lugar, y mucho más breve, la iglesia, un cuerpo con diferentes funciones, versículo 27 al 31. En el versículo 27, Pablo vuelve a usar la analogía del cuerpo, como le digo, lo está recalcando y recalcando. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él, cada uno. Y luego en el versículo 28 hace mención de dones, pero enfatiza hombres dones y luego dones extraordinarios. Y los hombres dones lo presenta en un orden de tres y colocándolos en orden de importancia. Pero importancia más bien en el desarrollo y la edificación de la iglesia de Cristo desde su fundación, ¿verdad? Empieza con los apóstoles, versículo 28. Y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros. El único lugar donde él presenta ese orden. Los demás aparecen en otro pasaje, los demás dones, aún los extraordinarios, en un orden inverso a veces. Pero hay algo peculiar en cuanto a los dones extraordinarios que se mencionan en este versículo y como ha pasado ya en otros, y es que el don de lengua se menciona al final. Y eso lleva a algunos a pensar, y yo me inclino a pensar lo mismo también, que Pablo lo está haciendo adrede para decirle, miren, esto no es el único. Esto no es el único, esto no es el ojo y el oído que ustedes deben querer realmente tener, porque hay dones también importantes además de esos. Y él, en los versículos 29 al 30, él le hace varias preguntas retóricas donde le quiere convencer a ellos de que no a todos el Señor le da de los mismos dones. Son todas preguntas que exigen un no como respuesta. ¿Acaso son todos apóstoles, todos profetas, todos maestros, todos obradores de milagros? ¿Todos tienen dones de sanidad? ¿O hablan todos en lenguas? ¿O acaso interpretan todos? Corintios, 1, 2, 3. No, Pablo, no. No todos. Porque tú has dado una diversidad de dones. Y debemos aceptar humildemente tu voluntad.
En el versículo 31, él da una exhortación que le ha dado un poco de problema a los comentaristas. Si se le da problema a los comentaristas, ¿cuánto nomás a mí? Dice el versículo 31 en la primera parte. Pero deseen, los exhorta, deseen ardientemente los mejores dones. Deseen ardientemente los mejores dones. Algo parecido hace él en el capítulo 14, versículo 1. Procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen, versículos 39 y 40. Por tanto, hermanos míos, anhelen el profetizar y no prohíban hablar en lenguas, pero que todo se haga decentemente y con orden. Y una de las cosas que hace este pasaje difícil, este versículo, es que cómo anhela uno algo que sabe que el Señor posiblemente ya lo ha dado. ¿Cómo que lo anhele? Hay un siervo de Dios de apellido Van Unik que en su comentario propone lo siguiente, y de todas las perspectivas que vi, este es el que más me parece que tiene, con el que más me identifico. La exhortación de Pablo no es a que oren por esos dones, es que lo deseen, eso es importante. No es una petición por el don, es un deseo ardiente por ese don. Y dice él que es algo parecido a lo que en Filipenses 2, 12 y 13 encontramos, cuando Pablo exhorta a los filipenses y a nosotros, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Ya la tenemos. No es ocúpense por ella, es ocúpense en ella, ya estamos en ella. Pero ocúpense. Entréguense diligentemente a hacer todo aquello que el Señor les llama para crecer espiritualmente, para perseverar en la fe. Aunque tenemos esa salvación segura, pero somos responsables. Y la otra parte en el versículo 13 dice que Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer. Él obra, pero nosotros también tenemos nuestra responsabilidad. Entonces lo que él dice aquí es que Pablo exhorta a los creyentes a que sean fervientes en el uso y el ejercicio de esos dones para el bien común, que se esfuercen, esa es la idea. Lo voy a citar a él. Que los que han recibido los varios dones del Espíritu deberían ser celosos en ellos, es decir, que celosamente los ejerzan, no de cualquier manera, sino lo que más puedan, en su más alto nivel posible. Los dones de la gracia de Dios no operan automáticamente. Y esto puede conectarse, hermanos, al hecho de que Pablo, en 3 ocasiones, primero a los tesalonicenses 5, versículo 19, les dice, no apaguen el espíritu. ¿Puede uno apagar a la tercera persona de la Trinidad? No, no es de eso que está hablando. Está hablando de sus manifestaciones en cuanto a dones. ¿Por qué me inclino a decir que en cuanto a dones, el contexto inmediato, tan pronto dice eso, dice no menosprecien las profecías, que es uno de los dones extraordinarios. Entonces, hay algo que hacer con respecto a esos dones, es la idea. Y oigan lo que él le dice a Timoteo también. Según a Timoteo 1:6, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Timoteo, avívalo ese fuego que se puede estar apagando. Hay una responsabilidad en Timoteo de hacer algo con respecto a ese don. 1 Timoteo 4:14. No descuides el don que recibiste mediante profecía. Hermanos, la exhortación del versículo 31 nos recuerda que debemos ser intencionales en el cultivo y uso de nuestros dones. Por eso que decía el domingo pasado, sirviendo a la iglesia, es que no solamente nos damos cuenta de cuáles son los dones que el Señor nos ha dado, sino que también ejercemos y cultivamos los dones que el Señor ya nos ha dado. Ninguno de nuestros dones nos lo dieron de adorno, sino para la iglesia de Cristo y para su gloria. Y dice este texto que anhelemos los mejores dones. Los mejores dones. Y los mejores dones se podría decir que son lo que son para el bien común. Para el bien común. Versículo 31 en la segunda parte, y con esto concluimos. Y aún yo les muestro un camino más excelente. Me encanta ese pedacito. Porque ese pedacito nos está conectando con lo que viene en el capítulo 13. Es el camino que prepara a la audiencia, a los lectores, al tema del capítulo 13, que está íntimamente conectado con los dones, que es el amor. Donde Pablo va a abundar sobre el amor para decirle, Corintios, miren lo que a ustedes les ha faltado todo este tiempo. Porque ustedes han andado por el camino del egoísmo, por el camino del individualismo, por el camino de los celos, por el camino del orgullo. Ese camino divide a la iglesia.
Ustedes tienen que andar por el camino del amor. Yo les voy a enseñar ese camino que es más excelente, pero se lo voy a enseñar en el próximo sermón, pero ya ellos lo escucharon. Acuérdense que las epístolas no estaban divididas en capítulos, es decir, que los hermanos continuaron oyendo todo lo que Pablo les siguió diciendo y entendieron que ese camino más excelente, esa manera de actuar más excelente en el uso de los dones, es por medio del amor como el motivador a la hora de usar esos dones. No es que el amor sea un don. El amor es se podría decir, el motor que nos lleva, que nos impulsa a ejercer esos dones. Porque si nosotros ejerciéramos esos dones sin amor, versículos 1, 2 y 3 del próximo capítulo, de nada sirve. De nada sirve. En conclusión, hermanos, hemos visto en los capítulos 12, versículos 12 al 31, un pasaje extenso, pero con un mensaje muy simple y claro. Cada creyente en la iglesia es esencial para el bien común y el funcionamiento del cuerpo. En este hermoso diseño de la iglesia como un cuerpo, se debe a la multiforme gracia inmerecida del que, desde antes de la fundación del mundo, puso su amor en nosotros para salvación. El que a su debido tiempo también nos envió a alguien que nos dio a conocer el evangelio para él usar ese evangelio poderoso para darnos la salvación que no merecíamos por causa de nuestros pecados. Y una vez nos hizo piedras vivas, nos ha dado el inmenso honor de formar parte de ese templo espiritual que se llama la iglesia. Y hoy como miembros tendremos el gran honor de no solamente recibir nuevos miembros a esta iglesia local, sino también de hacer memoria del cuerpo y la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, que es lo que en sí nos hace cuerpo y nos ha hecho hermanos en Cristo. Porque fuimos comprados a precio de sangre, para que fuéramos posesión suya aquí y por toda la eternidad.